Desde hoy y durante las siguientes semanas nos ocuparemos de contar todo lo sucedido en la Decena Trágica, dando información sobre los sucesos que tuvieron lugar en cada uno de esos días. Es importante comenzar hablando de qué sucedió previamente y cómo es que las cosas terminaron de esa manera. Demos inicio. Se sabe que Francisco I. Madero llegó a la presidencia en medio de incontables controversias, sin dejar de lado la inconformidad de aquellos que lo habían apoyado en su llegada al poder. Desde el mes de noviembre de 1911 sucedió que Emiliano Zapata y buena parte del pueblo de Morelos no solo se negó a dejar las armas, sino que se dio a conocer el plan de Ayala, donde se indicaba que Madero había traicionado los ideales por los que había convocado al pueblo a la lucha contra Porfirio Díaz. Fue que el presidente Madero decidió enviar a miembros del Ejército Federal a suprimir la lucha del sur, lo que no se logró, a pesar del gran daño que las tropas del gobierno causaron no solo a los sublevados, sino a los civiles. Semanas después, don Bernardo, otro de los grandes del porfiriato, el cual había asegurado que defendería al nuevo gobierno, decidió levantarse en armas. Lamentablemente, no contó con el apoyo suficiente, de modo que fue vencido y encarcelado en la prisión de Santiago Tlatelolco, donde se le condenó a la pena máxima, aunque para su fortuna el propio Francisco I. Madero dio la orden de que se le perdonara la vida. Después de algunos meses, durante la primavera de 1912, sucedió que Pascual Orozco también se levantó en contra de Madero, generando caos en el norte del país. Sin más, el presidente envió experimentados militares a frenar aquel movimiento armado, lo que no sirvió de mucho, debido a que Orozco era un gran estratega y contaba con el apoyo de hombres capaces y temerarios. No le quedó más opción al presidente Madero que enviar a la lucha a otros elementos de gran fama en el ejército, destacando a Aureliano Blanquet y Victoriano Huerta. Sin más, la lucha orozquista desapareció. Finalmente, durante octubre de 1912, sucedió que Félix Díaz, el sobrino de Porfirio, también se levantó en contra del gobierno maderista, siendo vencido y condenado. Sin embargo, Díaz había abandonado el ejército y no se le podía aplicar un juicio militar, de manera que fue encarcelado en el Palacio Negro. Lo anterior deja en claro que el gobierno de Francisco I. Madero se encontraba en medio del caos. Vale la pena agregar a lo anterior que además de los levantamientos armados en su contra, la prensa de la época se dedicaba a atacar y humillar no solo al gobierno maderista, sino a la persona del presidente y su familia, sin dejar de lado que falta mencionar a un último personaje para concluir con el prefacio de esta tragedia. Desde luego que hablamos del general Manuel Mondragón. Se trata de un general porfirista, el cual combatió la lucha maderista en 1911 y a mediados de ese año obtuvo una licencia del ejército debido a que despreciaba a Francisco I. Madero. Finalmente, volvió a incorporarse a la milicia en los primeros días de enero de 1913, donde siempre mostró una actitud distante hacia el presidente y poco a poco comenzó a entablar contacto con varios militares que tampoco estaban de acuerdo con el presidente, los cuales habían sido sus enemigos meses antes. Finalmente, llegó el sábado 8 de febrero. Varios militares dialogaron junto al general Mondragón. Debían levantarse en armas en contra del gobierno maderista, frenar los proyectos de ese lunático
que ocupaba la presidencia y volver a traer el orden y el progreso a la nación. Varios jóvenes cadetes se unirían a la causa. Los colaboradores de Mondragón le dijeron que las tropas de la ciudadela secundarían el golpe, lo mismo que el colegio militar. Se acordó que liberarían también a don Bernardo y a Félix Díaz, debido a que ambos contaban con simpatizantes en el ejército, mientras que dieron garantías sobre el apoyo del general Lauro Villar en Palacio Nacional. Daba la impresión de que el gobierno de Francisco I. Madero tenía los días contados. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.